Buenas tardes, hermanos. Nos saludo en el amor del Señor. Me ha tocado entregar un pequeño devocional. Eh, Espero que este devocional sea de edificación como lo fue en mí. Los invito a orar para poder hacer comienzo a este devocional. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual podemos hablar de ti, poder transmitir palabra tuya, Señor, que está escrita, Señor, en el libro que es la Biblia. Señor, también te pido, Señor, que tú seas a través de mí usándome. Te doy las gracias por ser usado también, por el honor que me das, Señor, al ser usado. Y esperando que todo lo que pueda decir sea un mensaje claro, Señor, para que puedas servir de edificación a algún hermano, como lo fue en mí, Señor, cuando tú me mostraste este pasaje. Te doy gracias por este momento. Te pido por todos mis hermanos que van a escuchar esto, que tú lo bendigas, Señor, y bendice también a todos los que lo van a escuchar en una posterioridad. Te doy las gracias, Padre, por ser usado, y te oro en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, esta palabra está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Voy a leer del versículo 1 al 6. Eh, para que me acompañe, voy a empezar a leer en el nombre del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén, hermano. Esta es la palabra del Señor. Eh, bueno, hermano, partimos. ¿Qué es la fe? La fe, también hay algo que dice aquí la misma palabra. La fe es creer en la existencia de Dios y estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y estar convencido de que algo existe aún cuando no lo podamos ver. Aquí nosotros, hermanos, el ser humano desde el inicio no ha podido encontrar a Dios por sí mismo. Es Dios quien se dignó a revelarse y comunicó al hombre lo que Él quiso que el hombre supiera. Y lo que de otra manera el hombre nunca hubiera podido saber. Como dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La fe es un don espiritual que Dios nos da y es una esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. En nuestro diario vivir, por ejemplo, ¿trataríamos de estudiar y aprender si no creyéramos que vamos a obtener sabiduría y conocimiento? ¿O trabajaríamos todos los días si no esperáramos lograr algo con ello? O también podríamos decir, ¿plantaría un campesino si no esperara cosechar? No, todos hacemos algo esperando algo. Todos los días actuamos con la esperanza de algo, a pesar de no ver el resultado final. La fe en el Señor Jesucristo es el primer principio del Evangelio y es necesaria para nuestra salvación.
viviendo siempre con la esperanza de una vida eterna. En Romanos 1:17 nos dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos no vivimos por la fe el año pasado? ¿Cuántos pasamos tantas cosas? Hasta yo mismo. Partimos el año viviendo por fe. Sin trabajo, sin un acierto, pensando en que no sé, que me podían pagar el finiquito, que nunca se dio, hasta que el Señor puso esta palabra en mí a través de un campamento. Y el Señor ahí me mostró que yo tenía que confiar en Él y tenía que depositar mi fe en Él. Y eso fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Con ese acto de fe en Él, yo pude pasar este año. Y gracias a Él, lo pasamos bien. Y nos cambió en varias cosas, nos modificó. O si no, hubiéramos tomado quizás qué decisiones o cosas que a lo mejor lo hubiéramos arrepentido. Bueno, hermano, tanto en los tiempos antiguos, como dice la palabra, como los de ahora, la única manera de llegar a Dios es venir a Él por la fe. Sin ella no podemos ni estar cerca de Él, y menos recibir sus bendiciones. Por eso dice que los antiguos hombres fueron aprobados delante de Dios, porque ellos tenían lo principal. ¿Qué era lo principal? La fe en Dios, la misma que a nosotros nos debe manejar en nuestras vidas, ya que por ella tendremos vidas íntegras, seremos cambiados para el agrado y la honra de nuestro Padre. Y no será una lucha, porque muchas veces nosotros decimos, pucha, el cristiano pasa prueba. No, en la fe nosotros vamos a estar gozosos de las pruebas. En la fe vamos a tener la convicción de que el Señor las vamos a pasar. Y la fe y las pruebas tomarlas como un aprendizaje de algo, que el Señor nos está enseñando algo para crecer en su palabra. O algo que nos cueste, como a veces decimos, será Dios quien nos moldeará a su agrado. Por esto mismo es que nosotros creemos y damos certeza que fuimos creados por la voluntad de Dios, sin tener que haber estado presente, con el solo de leerlo en su palabra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, como lo dice en el Salmo 33, del versículo 6 y 9. Muchos buscan explicaciones para la creación, de dónde salió o cómo se creó, pero nosotros sabemos que el mundo fue creado por un diseñador perfecto, y damos gracias por haber sido elegidos por Él para su plan perfecto, y nuestra fe nos ayudará en todos nuestros días. Porque Él nos va a proteger en todos los días que en este mundo nos queda, para hacer todas las cosas que Dios le gustan y para lo que fuimos creados. El gran predicador Spurgeon lo expresó de la siguiente manera. Esto yo lo saqué de cuando estuve buscando situaciones, me encontré esto y lo quise agregar en esto. No es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento principal. Es la sangre y los méritos de Cristo. Esto es, estimado, lo que le salva. La fe simplemente se apropia de ello. Eso es todo. La fe, por lo tanto, en ninguna manera es algo misterioso, sino que la fe mira al Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener una fe plena en el Señor, para poder nosotros encontrarlo y verlo y mirarlo.
Ahora nos hablan los otros versículos, nos deja varios ejemplos de personas que demostraron su fe en él, como Abel, que ofreció un sacrificio más aceptable a Dios y a pesar de estar muerto, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Por fe también Enoc ascendió al cielo sin morir, porque era una persona que agradaba a Dios, porque él tenía mucha fe en el Señor y obediencia también. Una vez más, la fe va más allá de la razón, incluso en ocasiones cuando parece que Dios espera una fe que contradice la razón. Hay un análisis de cerca que nos revela que no. Por ejemplo, pareciera contradecir a la razón que Dios esperara que Abraham creyera que la matriz muerta de Sara podía concebir un niño. Pero no es irrazonable, porque si usted cree en Dios como yo creo en Dios, Él creó la vida y la matriz pudiera hacer esto y lo haría de acuerdo a su promesa. ¿Cómo mostró Dios testimonio de las ofrendas de Abel? Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel consumiéndolo con fuego del cielo, como pasó en la dedicación de tabernáculo, en Levítico 9:24, que la palabra dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, podemos encontrar aquí en Hebreos que nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, porque nosotros no vamos a tener riquezas aquí en la tierra, no vamos a juntar por nuestras obras, por nuestras obras de bien, no vamos a juntar nosotros riqueza aquí en la tierra, sino que nosotros las vamos a recibir, estas recompensas, en el cielo. Es que por eso que dice en la palabra, y muerto aún, habla por ella, recordándonos el valor de la eternidad. Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles, y Él a nosotros nos va a recibir. Enoc, otro ejemplo, cuando supo de Jehová, cuando él supo recién de la existencia de un Dios, él se convirtió en un hombre adorador y de mucha fe. Creyó y obedeció todo lo que Dios quería que hiciera. Tenemos que recordar que en un momento no había una ley escrita, todo lo que no sabía acerca de Dios era lo que se transmitía de boca en boca. Y no fue fiel en hacer todas las cosas que le agradaban a Dios por 300 años. Esto hizo que a Dios le agradara de tal manera que se lo llevó antes que muriera. Evidentemente todos debemos llegar a tener este tipo de comunión con Dios para su agrado. Y al agradar a Dios se cumple con el propósito por el cual el hombre fue creado o fue escogido. En Apocalipsis 4:11 el Señor dice en su palabra, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y aquí también encontramos, hermanos, también en esta palabra encontramos que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo me costó entender esto, pero hasta que lo entendí realmente uno tiene un premio que es el Señor. El amor de Él es tan grande, los cuidados de Él, la provisión, que Él nunca va a hacer nada para que nosotros pasemos una necesidad. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que lo buscan. Nosotros al tener fe en Dios
recibiremos recompensa. Debemos aceptar que es el remunerador de bendiciones para nuestras vidas. Esta fe firme también se hace extensiva a su palabra, porque sabemos que Dios es fiel y sus promesas cumple a todos los que le buscan y se acercan a Él. Que solo es posible mediante la fe. Recordemos que cuando nos acercamos a Dios, es a un Dios vivo, que existe, y al Dios que remunera, como lo mencionamos antes. Da el pago en justicia, no solo al que se acerca, sino que a todos. Como dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay varios cristianos, hermanos, que nosotros actúan como si Dios no viviera. ¿Y cuántos otros, a pesar de que le buscan, no le esperan como un galardonador? Bueno, hermano, yo espero que ustedes también esperen al Señor de esa manera y la fe que tienen ustedes tampoco se desvanezca. Les quiero, para terminar, hablar de una aplicación para nuestras vidas, como fue para mí también. Esta palabra fue una exhortación para los hebreos y su fe. Es muy buena exposición de la forma en que debemos tener fe hoy en día. La fe es creer en la existencia de Dios y de nuestro Señor Jesús y estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que existe, aun cuando no lo podamos ver. Este año que terminó fue un año especial. Pasamos varias circunstancias que no estábamos acostumbrados a vivir, como no tener trabajo algunos, varios. Estar encerrados en nuestras casas, mucho tiempo encerrados, peligrando con un posible contagio de este virus COVID-19 y tantas otras cosas. Pero debemos dar gracias a que hemos sido alcanzados por la fe, salvados, enseñados en el conocimiento de nuestro Señor, de su doctrina, y hemos sido aprobados en nuestra fe como en ningún otro tiempo, y en que Jesucristo siempre nos ayudaría. Que nuestra fe en Él siempre será recompensada con miles de bendiciones, como también lo fueron los que han confiado en tiempos atrás, creyendo en sus promesas. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede vivir como verdaderos cristianos. Nunca debemos dejar que nuestra fe se vea comprometida con nada que nos suceda en la vida. La fe no puede variar según las circunstancias que estemos pasando, porque por fe fuimos cambiados y vivimos por fe. Seguro es que todas las pruebas que tengamos las sobrellevaremos en Él, sin la aflicción y el temor, con la convicción de la victoria final, con paz y gozo, siempre siendo luz para los que no le conocen o no tienen esa fe, que nos hace vivir confiados. Como lo dije en un minuto, por mi parte doy gracias a Dios de haberme enseñado a depositar esta fe en Él, ya que por esta fe fui moldeado para las circunstancias o situaciones que viví y tuve que enfrentar, y no perder ni la paz ni el gozo que es vivir confiado en que nuestro Padre tiene el control de mi vida y de tu vida, hermano, y la vida de todos los creyentes por fe en Él. Amén y bendiciones a todos. Vamos a terminar en oración, hermanos. Padre eterno, Padre todopoderoso, Creador de todo, Señor, te damos gracias por esta palabra, por este momento, gracias por ser usado. Espero, Señor, que esta palabra sea de bendición para alguien, Señor, que la escuche o la vea. También, Señor, que sea para crecimiento, Señor. Así también como fue para mí, Padre, un crecimiento muy importante en mi vida. Te doy gracias, Señor, por haber entregado esta palabra, por haber sido usado
y esperando que algún hermano sea de edificación para él. Oro en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén, amén.